Durante generaciones, familias de origen germánico echaron raíces en tierras que quedaban muy lejos de Berlín. Habían llegado siglos antes, convocados por reyes que buscaban poblar regiones vacías, y con el tiempo construyeron aldeas, levantaron molinos, cultivaron viñedos y fundaron comunidades donde la lengua, la fe y las costumbres eran las suyas. No eran invasores ni aventureros, sino artesanos, granjeros, pastores y maestros que veían esas tierras como su único hogar. Nadie discutía su presencia hasta que el mapa de Europa se transformó. Las nuevas fronteras, las nuevas ideologías y el nuevo odio convirtieron su origen en pecado. Fueron marginados, expulsados, despojados sin juicio y finalmente perseguidos con una violencia que borró sus nombres de pueblos enteros. Ya no importaba su historia, solo su sangre. Pero si nunca fueron enemigos, ni invasores, ni soldados, ¿por qué se desató sobre ellos un castigo tan brutal cuando terminó la guerra? Durante siglos, millones de alemanes vivieron fuera de las fronteras del Reich. Estaban en Prusia Oriental, en Silesia, en el corredor de Danzig, en Bohemia, en Moravia, en el Banato, en Transilvania, en la Bachka, en Galicia, en el Báltico, en Rusia, en Rumanía, en Checoslovaquia y en Yugoslavia. No eran colonos improvisados ni ocupantes recientes. En muchos casos llevaban allí más de 7 siglos. Eran campesinos, artesanos, panaderos, músicos, impresores, religiosos, juristas, constructores y comerciantes. Eran los llamados Volksdeutsche, alemanes étnicos que no tenían pasaporte alemán, pero sí lengua, cultura, religión y formas de vida germánicas que los acompañaban desde que sus antepasados habían sido invitados por reyes, emperadores o papas a poblar esas regiones despobladas o en crisis. Eran una minoría dispersa, integrada en muchos casos pero siempre percibida como ajena, sobre todo cuando los nacionalismos comenzaron a gobernar Europa y a trazar fronteras donde antes había coexistencia. La gran mayoría de ellos se asentó entre los siglos XII y XIV, cuando reyes polacos, húngaros y bohemios los convocaron para revitalizar sus tierras. Fundaron aldeas y ciudades, introdujeron el derecho germánico, desarrollaron redes comerciales que unieron a los pueblos del este con el corazón del continente. Estaban en las riberas del Vístula, del Dniester, del Danubio y del Elba. En muchas regiones eran la mayoría, en otras una minoría fuerte, y casi siempre contribuían con mano de obra calificada, organización comunitaria, educación técnica y participación religiosa. Crearon escuelas, monasterios, imprentas, coros, industrias, viñedos, molinos y barrios. Fueron bien recibidos por generaciones enteras, hasta que llegó el siglo XX y lo que antes era diversidad pasó a verse como amenaza. Con el derrumbe de los imperios tras la Primera Guerra Mundial, todo cambió. Las fronteras se redibujaron. El nacionalismo se convirtió en dogma. Millones de alemanes quedaron fuera del nuevo Reich y se convirtieron de la noche a la mañana en extranjeros dentro de sus propios hogares. Lo que antes era parte del mosaico multiétnico de Europa Central pasó a ser una presencia incómoda. Las potencias vencedoras, reunidas en París, dividieron los territorios según intereses estratégicos y no según realidades étnicas. El Tratado de Versalles afectó directamente a los alemanes del este. El corredor de Danzig fue entregado a Polonia. Silesia fue fragmentada. Prusia Oriental quedó aislada del resto de Alemania. Y millones de Volksdeutsche quedaron bajo jurisdicción de estados nuevos o reconfigurados. Austria, reducida a un pequeño estado alpino, perdió toda su proyección imperial. Checoslovaquia heredó regiones pobladas por más de 3 millones de alemanes, especialmente en los Sudetes y Bohemia. En Rumanía, los germanos de Transilvania y el Banato quedaron sometidos a autoridades que los percibían como residuos del pasado. Yugoslavia absorbió a los suabos del Danubio, que habían poblado la región desde el siglo XVIII. En Polonia, los alemanes se convirtieron en blanco de una política que buscaba la completa polonización de sus provincias. Aunque sobre el papel se firmaron tratados de minorías y se garantizó igualdad ante la ley, en la práctica eso nunca se cumplió. Los alemanes de estas regiones fueron despojados de sus propiedades bajo leyes de reforma agraria, desplazados de sus empleos públicos, excluidos de la vida política, señalados por su idioma y su religión, y marginados en los censos. Se cerraron escuelas alemanas,
Se prohibieron publicaciones, se fomentaron políticas de asimilación forzada y se instaló la desconfianza en cada rincón. En muchos casos, se trataba de campesinos que apenas sabían leer, ajenos por completo a la política, pero que empezaron a ser vistos como agentes del enemigo. Los estados nacientes temían que su lealtad estuviera del lado equivocado, y entonces se trató a todos por igual, como sospechosos. La situación fue especialmente dura en Polonia y Checoslovaquia. En Polonia, cientos de miles de campesinos alemanes fueron obligados a abandonar sus tierras bajo presión económica o legal. Las autoridades utilizaban reformas agrarias para expropiarles propiedades y entregar esas tierras a polacos, con el argumento de que eran herencias prusianas o colonias enemigas. En las escuelas, los niños alemanes eran castigados por hablar su idioma, y los nombres germanos eran polonizados a la fuerza. En Checoslovaquia, el gobierno de Praga promovió la colonización checa de las zonas germanoparlantes, instalando funcionarios checos en regiones completamente alemanas y aplicando políticas lingüísticas y educativas que reducían progresivamente la presencia cultural germánica. Todo esto generó una creciente sensación de injusticia, de humillación prolongada y de aislamiento dentro de sus propias aldeas. Se formaron asociaciones culturales y comunitarias que buscaban preservar su identidad, pero fueron cada vez más vigiladas y reprimidas por las autoridades locales. A medida que el nacionalismo checo, eslovaco, húngaro, rumano y polaco se endurecía, la presencia alemana empezó a ser percibida como un cuerpo extraño que debía desaparecer, o al menos diluirse. Al mismo tiempo, desde el otro lado, en Alemania y Austria, los partidos nacionalistas comenzaron a usar la situación de los Volksdeutsche como argumento político. La narrativa del reencuentro y la protección de los alemanes del Este fue ganando fuerza, y aunque muchos de estos grupos jamás habían pedido la intervención del Reich, acabaron convertidos en excusa para la expansión. La propaganda los presentó como mártires, como víctimas de un mundo hostil que solo Berlín podía defender. Algunos líderes de las minorías comenzaron a cooperar con esta idea, especialmente en los Sudetes, donde el desempleo era alto y la frustración muy profunda, pero la mayoría seguía atrapada en medio de dos fuegos: por un lado, la hostilidad de los estados en los que vivían; por otro, la presión de un régimen alemán que los quería como herramienta. Los años 30 intensificaron el problema. Los regímenes autoritarios del este europeo aumentaron las restricciones. Los gobiernos de Polonia y Checoslovaquia temían una quinta columna y actuaron con dureza. Las minorías alemanas fueron colocadas bajo vigilancia constante y toda actividad cultural, religiosa o comunitaria empezó a ser vista como una amenaza. En muchos lugares, los curas luteranos eran expulsados o forzados a predicar en el idioma oficial, los cementerios germanos eran vandalizados y las bibliotecas clausuradas. La vida cotidiana de estas personas, que solo querían trabajar y sobrevivir, se convirtió en un ejercicio de resistencia pasiva. El resentimiento se acumulaba en silencio. La idea de que estaban siendo castigados por una guerra que no habían causado y por una política que no habían pedido, se instaló como un dolor sordo. El desprecio cotidiano, la burla, la violencia simbólica y la indiferencia de las autoridades crearon un caldo de cultivo que no necesitaba mucho para estallar. Y cuando en 1938 ocurrió la anexión de los Sudetes y en 1939 la invasión de Polonia, todo cambió otra vez. La guerra lo alteró todo, pero el odio ya estaba sembrado mucho antes. Cuando el conflicto estalló, los Volksdeutsche quedaron atrapados entre dos mundos. Muchos fueron utilizados por el régimen nazi para justificar intervenciones, otros fueron obligados a enrolarse en las Waffen-SS y otros simplemente fueron dejados a su suerte. Las represalias comenzaron incluso antes de que la guerra terminara. En algunos pueblos, los alemanes fueron linchados por multitudes, expulsados sin explicación, marcados como enemigos. Y cuando llegó 1945, el odio acumulado durante décadas estalló con toda su furia. Ese odio no nació de la nada. Se había cocinado lentamente, con políticas de exclusión, con discursos de odio, con miedo y nacionalismo. No fue solo una reacción al nazismo. Era anterior. El resentimiento por los siglos de presencia germánica, por la economía que habían dominado en ciertas regiones, por la cultura distinta, por la lengua, por la religión, por todo aquello que recordaba al pasado imperial, fue lo que alimentó la idea de que los alemanes debían pagar, fueran quienes fueran.
El castigo estaba listo mucho antes de que se disparara el primer fusil soviético. En las mentes de muchos, el castigo merecido no necesitaba distingos. No importaba si era mujer, niño, anciano o granjero. Bastaba con ser alemán para convertirse en culpable. Y esa lógica sería la que marcaría los años siguientes, cuando ya no quedara nada por destruir y solo quedaran personas. Personas nacidas en Prusia Oriental o en los Cárpatos, que nunca habían puesto un pie en Berlín ni participado en ninguna guerra. Personas que ahora serían arrancadas de sus casas, de sus tierras, de sus tumbas, de sus recuerdos. Todo eso vendría después, pero empezó aquí, con el desprecio, con la humillación cotidiana, con la idea de que había que borrar al otro, que había que vengarse no de un régimen, sino de un pueblo. En el otoño de 1944, cuando el Ejército Rojo atravesó por primera vez la frontera oriental de Alemania, comenzó un capítulo de horror que pocos habían imaginado posible. La propaganda soviética había preparado a sus tropas con un mensaje claro: venganza sin piedad. En carteles, en arengas, en periódicos, se repetían consignas que llamaban a castigar a los alemanes sin distinción. Los soldados marchaban con la certeza de que cada mujer alemana era un botín, cada casa un trofeo, cada niño un recordatorio de la guerra que ellos habían sufrido. En ese clima de odio, la violencia no encontró límites. El primer golpe cayó sobre Prusia Oriental. Allí estaba Nemmersdorf, un pueblo agrícola tranquilo, sin importancia militar, donde la mayoría eran mujeres, niños y ancianos. El 21 de octubre de 1944, las tropas soviéticas entraron en la aldea. Lo que encontraron los alemanes cuando recuperaron el lugar días después se convirtió en símbolo de lo que vendría. Cuerpos de mujeres desnudas colgaban de puertas de establos, ancianos estaban tendidos en las calles con señales de ejecución a quemarropa, niños aparecieron aplastados contra paredes y las casas estaban saqueadas. Hubo testimonios que describían cómo grupos enteros de aldeanos habían sido alineados y fusilados sin explicación. El impacto de lo sucedido en Nemmersdorf fue tan grande que se utilizó incluso en noticieros de guerra, pero más allá de la propaganda, los hechos quedaron documentados por testigos neutrales, como oficiales de enlace extranjeros que confirmaron la magnitud de la matanza. El patrón se repitió en otras localidades de Prusia Oriental, Pomerania y Silesia. En cada avance, la población civil se convertía en objetivo deliberado. Las ancianas, las niñas, ninguna quedaba a salvo. Había relatos de mujeres que, tras ser atacadas por varios soldados, eran asesinadas con tiros de gracia o dejadas agonizando en los caminos. En muchos pueblos, la escena se repetía con una precisión brutal. Primero el saqueo de casas y establos, luego las violaciones, después los asesinatos y finalmente la quema de viviendas para borrar todo rastro. La llegada del invierno agravó aún más el drama. Caravanas de civiles comenzaron a huir hacia el oeste, pero lo hacían bajo condiciones imposibles. Carros de madera tirados por caballos, madres cargando a sus hijos en brazos, ancianos apoyados en bastones, familias que avanzaban por caminos cubiertos de nieve mientras escuchaban el estruendo de los cañones detrás. Muchas de esas columnas fueron atacadas desde el aire por aviones soviéticos que ametrallaban a los refugiados sin distinción. Quienes caían en la carretera eran abandonados. No había tiempo para detenerse ni fuerzas para arrastrar cuerpos congelados. Los testimonios recogidos después por Dezayas muestran hasta qué punto el terror se apoderó de la población. Una mujer relataba cómo en su aldea los soldados soviéticos entraron disparando a todo lo que se movía. Su padre fue ejecutado frente a la puerta de la casa, su madre golpeada hasta la inconsciencia, y ella, de apenas 16 años, violada por 4 hombres seguidos. Cuando recobró el conocimiento, encontró a su madre muerta y a su hermano pequeño colgado de una viga. No era un caso aislado, eran cientos, miles, cada pueblo con historias parecidas, repetidas con una crueldad mecánica. El caos era absoluto. No había autoridades alemanas que protegieran a los civiles. Los soldados de la Wehrmacht estaban en retirada o dispersos. Los pocos que quedaban eran superados rápidamente. Las aldeas quedaban sin defensores, y la población, desarmada y aterrorizada, no podía hacer nada. Se refugiaban en iglesias, en sótanos, en establos, pero la violencia los alcanzaba igual. Los soviéticos arrastraban a la gente a las plazas, los obligaban a entregar lo poco que tenían y después los sometían a abusos colectivos.
El terror no era accidental, era parte de un clima fomentado por órdenes y consignas que repetían la necesidad de ajustar cuentas. En los caminos, los convoyes de refugiados ofrecían una imagen desesperada. Niños llorando de hambre, mujeres embarazadas que daban a luz en medio de la nieve, cadáveres abandonados a los lados de la ruta. Los caballos morían agotados y los carros eran dejados atrás, obligando a las familias a caminar descalzas en temperaturas bajo cero. El ejército soviético, en lugar de proteger a los civiles, los acosaba. Muchos refugiados fueron obligados a detenerse y entregar sus pertenencias, relojes, anillos, abrigos, botas. Quien se resistía era abatido en el acto. Los testimonios hablan de cuerpos apilados en las cunetas, de niños muertos en brazos de sus madres, de familias enteras desaparecidas sin dejar rastro. Ancianos de 80 años fueron golpeados hasta morir. Monjas violadas en conventos, sacerdotes ejecutados en iglesias. En algunos casos, las víctimas fueron torturadas con una crueldad que parecía buscar un espectáculo de humillación. Las mujeres eran forzadas a desnudarse en plazas públicas y violadas en grupo, mientras sus hijos eran obligados a mirar. Después se les disparaba y los cuerpos quedaban tirados frente a los niños aterrorizados. El invierno de 1945 convirtió la huida en un calvario aún mayor. La nieve cubría todo, y el frío mataba a quienes no tenían ropa adecuada. Muchos bebés murieron de hipotermia en brazos de sus madres, y éstas, demasiado débiles para seguir caminando, se desplomaban en los caminos. Quienes sobrevivían recordaban durante décadas el sonido de los gemidos, los cuerpos congelados en posiciones de dolor, las huellas de sangre en la nieve. El hambre también golpeaba sin piedad. Familias enteras comían cortezas de árboles o raíces para resistir un día más. La desesperación llevó a escenas que parecían sacadas de otra época, con madres ofreciendo a sus hijas a soldados a cambio de un pedazo de pan. Los archivos del ejército estadounidense capturaron imágenes y testimonios que confirmaban esta tragedia. Películas de la época mostraban caravanas interminables de refugiados avanzando por carreteras heladas, guardias soviéticos custodiando prisioneros alemanes con miradas de odio, aldeas enteras reducidas a cenizas. Documentos militares recogieron las denuncias de violaciones masivas y ejecuciones sumarias. Incluso observadores neutrales, como miembros de la Cruz Roja, reportaron escenas de horror, aunque muchas veces sus informes fueron archivados sin eco por miedo a tensiones políticas. La sensación de abandono era total. Los civiles alemanes sabían que no había salvación posible. Si huían, los alcanzaba la nieve, el hambre o las balas. Si se quedaban, llegaban los soldados soviéticos con su carga de venganza. No había refugio, no había autoridad a la que acudir, no había protección. El Estado alemán estaba colapsando y la población civil pagaba la cuenta. Las aldeas se convirtieron en escenarios de horror, los campos en cementerios improvisados, los caminos en rutas de sufrimiento. Cada testimonio recogido habla del mismo sentimiento, la certeza de que no había escapatoria. El terror tenía un objetivo simbólico además de físico. Era la inversión total de la jerarquía de poder. El pueblo que había invadido Rusia en 1941 ahora era sometido a un castigo colectivo. La humillación pública, la destrucción de hogares eran una forma de mensaje. Esto les pasa a los alemanes, a todos, sin excepción. No importaba si eran campesinos que jamás habían salido de su aldea, si eran mujeres ancianas o niños de 5 años. La identidad alemana era suficiente para justificar cualquier abuso. La crudeza del invierno, el hambre, la violencia indiscriminada y el abandono crearon una atmósfera que sobrevivió en la memoria colectiva durante generaciones. Lo que comenzó en Nemmersdorf no fue un caso aislado, sino el preludio de lo que miles de aldeas vivirían entre 1944 y 1945. Era el infierno en casa. La guerra ya no estaba en frentes lejanos ni en batallas entre soldados. Estaba en las cocinas, en los establos, en las iglesias. Y ese infierno tenía un rostro único, el del invasor que llegaba con la orden de destruir todo lo que llevara nombre alemán. En medio de esa oscuridad, los testimonios coinciden en una misma sensación: el miedo absoluto. No era un miedo pasajero ni localizado, era un terror permanente, la convicción de que la muerte podía llegar en cualquier momento, de cualquier forma, sin posibilidad de resistencia. Ese miedo, acompañado de hambre, frío y violencia,
Se convirtió en la atmósfera diaria de millones de alemanes del Este en los últimos meses de la guerra. Y de ese miedo nacería la siguiente etapa, las expulsiones masivas y las deportaciones, que transformarían lo que ya era un infierno en un desastre aún mayor. En 1945, cuando la guerra estaba a punto de concluir en Europa, los líderes aliados comenzaron a discutir no solo la derrota militar del Tercer Reich, sino también el futuro de millones de personas que vivían en territorios donde las fronteras cambiarían para siempre. En las conferencias de Yalta primero y de Potsdam después, se habló abiertamente de la transferencia de las poblaciones alemanas que residían desde hacía siglos en regiones como Prusia Oriental, Silesia, Sudetes, Hungría, Rumanía o Yugoslavia. La idea era presentada con un lenguaje diplomático, casi aséptico, bajo el concepto de que estas expulsiones se llevarían a cabo de manera ordenada y humana. Sin embargo, lo que se vivió sobre el terreno fue todo lo contrario, una operación gigantesca de limpieza étnica que acabó con millones de personas convertidas en refugiados y con un número incontable de muertos en el proceso. El contraste entre lo acordado en los despachos y la realidad brutal de las expulsiones fue inmediato. En teoría, se trataba de una medida destinada a evitar tensiones nacionalistas futuras, separando a las poblaciones para crear estados étnicamente homogéneos. En la práctica, significó marchas forzadas de mujeres, niños y ancianos, campos de tránsito en condiciones infrahumanas, deportaciones en trenes de ganado, ejecuciones sumarias y un clima de impunidad total en el que las milicias locales, muchas veces con la complicidad de las autoridades, descargaron su odio contra las minorías alemanas. En Checoslovaquia, donde el resentimiento contra los Sudetes era especialmente fuerte, las expulsiones comenzaron de inmediato. Miles de familias fueron obligadas a abandonar sus casas con apenas unas horas de aviso. Se les ordenaba cargar con un pequeño equipaje, dejando atrás hogares, granjas, tiendas y pertenencias acumuladas durante generaciones. Bajo la vigilancia de soldados y de milicias armadas, eran concentrados en plazas y después conducidos a pie hasta los llamados campos de transferencia. Allí eran registrados, despojados de lo poco que aún conservaban y retenidos durante días o semanas en condiciones de hacinamiento extremo, a la espera de ser embarcados en trenes que los llevarían hacia Alemania. Los trenes eran vagones de carga, diseñados para animales o mercancías, sin asientos ni calefacción, sin agua ni alimentos suficientes. Se llenaban con hasta 80 o 100 personas por vagón, cerrados con candados, y el viaje podía durar varios días. Durante el trayecto, muchos morían de hambre, sed, frío o enfermedades. Los cuerpos eran arrojados en las paradas, a menudo sin ceremonia alguna, mientras los supervivientes seguían viaje en silencio. Los informes posteriores muestran que miles perecieron en estos convoyes, que se multiplicaron durante 1945 y 1946, trasladando a millones hacia un destino incierto. Polonia, que había recibido grandes territorios del este alemán, fue otro escenario central de las expulsiones. Allí, las autoridades locales organizaron marchas masivas en las que aldeas enteras eran obligadas a caminar hacia la frontera bajo la vigilancia de soldados armados. Las columnas se extendían durante kilómetros y quienes se quedaban atrás, ya fuera por debilidad o enfermedad, eran ejecutados en el acto. En los caminos quedaban cuerpos abandonados y los sobrevivientes avanzaban con la certeza de que podían ser los siguientes. Muchos testimonios recogidos después describen la desesperación de las madres que intentaban mantener con vida a sus hijos en medio del frío y la falta de comida, recurriendo a mendigar un poco de agua o a compartir migajas de pan duro. En Hungría y Rumanía la situación no fue distinta. Allí, donde las comunidades alemanas habían vivido por siglos, la hostilidad estalló con fuerza. Las propiedades fueron confiscadas, las familias desalojadas y enviadas a campos de tránsito. En algunos casos, las expulsiones se hicieron en coordinación con tropas soviéticas, que no dudaban en reclutar a los hombres para trabajos forzados en minas o fábricas de la Unión Soviética. Muchos de esos deportados jamás regresaron. En Yugoslavia, las milicias partizanas emprendieron una represión particularmente sangrienta. Los alemanes del Banato fueron perseguidos, sus bienes confiscados, y miles fueron asesinados en ejecuciones colectivas. Los que sobrevivieron fueron internados en campos donde el hambre, las enfermedades y los malos tratos causaron estragos. Los llamados campos de transferencia se convirtieron en centros de sufrimiento. Estaban instalados en antiguas fábricas, establos, barracones o simples cercados al aire libre.
El hacinamiento era extremo, la comida escasa y la higiene inexistente. Las epidemias se propagaban rápidamente y quienes enfermaban rara vez recibían atención médica. Las mujeres eran vulnerables a abusos por parte de guardias y milicianos, mientras que los hombres eran golpeados o ejecutados bajo acusaciones arbitrarias de colaboración con el nazismo. Testimonios posteriores describen escenas de madres que veían morir a sus hijos por diarreas o fiebres sin poder hacer nada, de familias separadas por la fuerza, de saqueos sistemáticos que dejaban a la gente con lo puesto. La brutalidad no se limitaba a la privación. Hubo ejecuciones sumarias en pueblos enteros, como represalias colectivas. En Checoslovaquia se documentaron episodios donde los alemanes eran reunidos en graneros y fusilados o arrojados a fosas comunes cavadas de antemano. En Polonia, muchos prisioneros fueron obligados a cavar trincheras que después se convirtieron en sus propias tumbas. La impunidad era total. Las milicias locales actuaban con el respaldo tácito de las autoridades que veían estas acciones como parte del ajuste de cuentas histórico. Los testimonios de supervivientes recogen la experiencia de caminar kilómetros bajo custodia, con hambre y sed, sin saber si llegarían vivos al destino. Algunos relatan cómo los guardias disparaban a quienes trataban de recoger un poco de agua de los riachuelos o cómo los obligaban a marchar descalzos en medio de la nieve. El miedo era permanente. Cada día podía terminar en ejecución o en la separación definitiva de la familia. Las pertenencias personales eran saqueadas una y otra vez, hasta que lo único que quedaba era la ropa que llevaban puesta. Los documentos de la época, incluidos informes de la Cruz Roja y registros de autoridades militares, muestran que el número de muertos durante las expulsiones fue inmenso. Aunque las cifras exactas varían, se habla de cientos de miles que no sobrevivieron a los traslados, las marchas y los campos. A estos se suman millones que perdieron sus hogares, propiedades y comunidades para siempre. Lo que oficialmente se había descrito como una transferencia controlada se convirtió en una catástrofe humana de dimensiones colosales. En Checoslovaquia, en particular, las cifras son estremecedoras. Cerca de 3 millones de alemanes de los Sudetes fueron expulsados en pocos meses. En Polonia, millones más fueron desplazados de Silesia, Pomerania y Prusia Oriental. En Hungría, Rumanía y Yugoslavia, aunque en menor escala, las comunidades alemanas también fueron prácticamente eliminadas. La magnitud del proceso no tenía precedentes en la historia europea moderna. Era el desplazamiento forzado más grande hasta ese momento. El discurso de ordenado y humano quedó como una cruel ironía frente a lo que realmente sucedió. Para quienes lo vivieron, no hubo orden ni humanidad, solo hambre, frío, miedo y muerte. Las imágenes de columnas interminables de desplazados, de cuerpos abandonados en las cunetas, se grabaron para siempre en la memoria de quienes sobrevivieron. Cada testimonio recogido por de Zayas confirma esa realidad. Lo que se presentó como una medida política terminó siendo un acto de limpieza étnica ejecutado con una violencia despiadada. Cuando los trenes, las marchas y las interminables columnas humanas finalmente cruzaron hacia lo que quedaba de Alemania, lo que esperaban los expulsados no era refugio ni alivio, sino otra forma de sufrimiento. El país estaba en ruinas, las ciudades reducidas a escombros por los bombardeos. Millones de personas ya luchaban por sobrevivir y no había espacio, ni comida, ni techo suficiente para recibir a quienes llegaban agotados tras semanas de hambre, frío y violencia. Para los que habían soportado la expulsión, aquel destino no significaba el final del castigo, sino el comienzo de una vida marcada por la miseria, la marginación y el olvido. En Alemania Occidental y también en la Oriental, la llegada de millones de refugiados supuso un desafío sin precedentes. Eran campesinos, artesanos, comerciantes, familias enteras que habían sido despojadas de todo y que de pronto aparecían en aldeas o ciudades destruidas, pidiendo ayuda en un país que apenas podía sostener a sus propios habitantes. En muchos casos no había casas, solo ruinas, y los recién llegados debían instalarse en sótanos semiderruidos, en barracones improvisados o en establos. A menudo varias familias eran obligadas a compartir una única habitación, durmiendo en el suelo, turnándose para usar una cama, cocinando en fogones hechos con ladrillos y chatarra. El hambre fue otra constante. Los sistemas de abastecimiento estaban colapsados, el racionamiento afectaba a toda la población y los expulsados llegaban sin reservas, sin tierras para cultivar y sin contactos locales que los ayudaran.
Dependían por completo de las cartillas de racionamiento, que en muchas ocasiones les eran entregadas con retraso o en menor cantidad que a los demás. No era raro que pasaran días enteros con apenas un mendrugo de pan duro o una sopa aguada. Los niños sufrían malnutrición crónica y las enfermedades se propagaban con rapidez en aquellas condiciones. El rechazo de la población local agravaba la situación. Para muchos alemanes que habían soportado años de bombardeos, hambre y pérdidas, los recién llegados eran intrusos que venían a disputarles lo poco que quedaba. Se les llamaba despectivamente los de fuera o los del este, y a menudo eran tratados como ciudadanos de segunda, sospechosos, extraños en su propio país. Hubo pueblos donde se prohibió a los expulsados usar los pozos comunitarios, mercados o escuelas, y no faltaron casos en los que se les culpaba de las desgracias recientes, como si fueran portadores de la derrota o recordatorios incómodos del pasado inmediato. En la zona oriental, bajo control soviético, la situación no fue mejor. Allí, los expulsados también fueron alojados en condiciones precarias, y muchos fueron forzados a trabajar en granjas colectivas o en la reconstrucción de fábricas destruidas. No tenían elección: aceptar trabajos duros y mal remunerados o simplemente morir de hambre. La miseria era compartida por toda la población, pero los expulsados partían de una posición aún más desventajosa porque no tenían redes familiares, ni propiedades, ni derechos reconocidos. Eran una masa desplazada, despojada de identidad, a la que se miraba con recelo. Con el tiempo, las autoridades intentaron organizar la distribución de los millones de personas, enviándolos a regiones agrícolas que necesitaban mano de obra o a zonas industriales en reconstrucción. Sin embargo, esto no resolvía el problema del rechazo. En las escuelas, los niños expulsados eran ridiculizados por su acento o por su ropa raída, y muchos abandonaban los estudios antes de tiempo. Los adultos, aunque fueran maestros, comerciantes o artesanos calificados, rara vez podían ejercer sus profesiones y se veían relegados a trabajos manuales pesados. La integración fue lenta, llena de obstáculos y marcada por un estigma difícil de borrar. El silencio impuesto por las potencias aliadas agravó ese aislamiento. Lo ocurrido con los alemanes expulsados no se mencionaba en los medios, ni en los informes oficiales, ni en los discursos públicos. Era un tema incómodo, porque la narrativa dominante era la del castigo al nazismo y la reconstrucción de Europa sobre nuevas bases. Reconocer el sufrimiento de millones de alemanes no encajaba en esa visión, y durante décadas la experiencia de los expulsados fue ignorada deliberadamente. Los testimonios quedaron relegados a la memoria familiar, contados en voz baja dentro de las casas, transmitidos de padres a hijos, pero nunca reconocidos públicamente. En Alemania Occidental, donde se consolidó el nuevo Estado con apoyo de Estados Unidos y sus aliados, el silencio fue también una política de estabilidad. El gobierno necesitaba integrarse a Occidente, avanzar en la reconstrucción económica y dejar atrás la guerra. Hablar demasiado del destino de los refugiados del Este podía generar tensiones con los países vecinos, ahora aliados estratégicos. Por eso, aunque hubo organizaciones de expulsados que intentaron visibilizar su situación, apenas se les dio espacio en la política nacional. En los años 50 y 60, mientras el milagro económico transformaba a Alemania, millones de expulsados seguían viviendo en condiciones de pobreza o en campamentos de refugiados que permanecieron activos durante mucho más tiempo del que la memoria oficial quiso recordar. En Alemania Oriental, el tema se borró aún con mayor dureza. El régimen comunista presentaba la expulsión como un acto de justicia histórica y como un paso necesario para la paz con Polonia y Checoslovaquia. Los expulsados eran obligados a callar, a no mencionar sus orígenes, a renunciar incluso a su identidad cultural. Hablar de pérdidas, de sufrimientos, de injusticias, era visto como una traición al socialismo. El silencio se convirtió en norma, y las generaciones crecieron con la orden de olvidar lo que había pasado. Las consecuencias psicológicas fueron profundas. Millones de personas quedaron marcadas por un trauma colectivo que raramente encontraba espacio para expresarse. La sensación de haber sido víctimas, pero al mismo tiempo obligados a callar, creó un sentimiento de desarraigo que persistió durante décadas. Muchas familias no volvieron a hablar nunca de su lugar de origen, guardando mapas y fotos en cajas escondidas, como si fueran pruebas de una vida que oficialmente no existía.
Los hijos y nietos de esos expulsados crecieron sin conocer la historia completa, pero sintiendo el peso de un pasado que se intuía doloroso y que rara vez se decía en voz alta. La marginación también se expresó en términos legales y materiales. Durante años, los expulsados no recibieron compensaciones reales por las propiedades perdidas. Sus casas, tierras y negocios quedaron en manos de otros, y las reclamaciones fueron ignoradas o descartadas como políticamente inconvenientes. En Alemania Occidental, algunas ayudas llegaron lentamente, pero nunca equivalieron a lo perdido. En el este, las reclamaciones eran simplemente imposibles. Así, la pobreza y la exclusión se perpetuaron en muchas familias durante generaciones. Y, sin embargo, pese a todo, la integración avanzó, aunque de manera desigual. Con el tiempo, los hijos de los expulsados crecieron, estudiaron, trabajaron y poco a poco se fueron mezclando en la vida del país. Muchos se casaron con locales y las diferencias se fueron difuminando. La prosperidad de Alemania Occidental en los años 60 y 70 alivió la miseria material, aunque no borró el recuerdo del rechazo inicial. En el este la asimilación fue más forzada, pero también inevitable. El resultado fue que las comunidades alemanas del este desaparecieron como tales, absorbidas en la vida de una Alemania dividida y después reunificada, donde sus historias quedaron reducidas a notas al margen. El epílogo de esta tragedia es que aún hoy, muchos descendientes de aquellos expulsados siguen sin ser reconocidos plenamente como víctimas. La memoria de sus sufrimientos no ocupa un lugar central en la narrativa europea sobre la posguerra, eclipsada por otros relatos, relegada a un segundo plano. Sus testimonios son recogidos en asociaciones, en publicaciones especializadas, en actos conmemorativos limitados, pero no han recibido la atención que merecen. El trauma colectivo sigue ahí, heredado de generación en generación, recordando que millones de personas fueron despojadas de su tierra natal y luego condenadas al silencio. La ausencia de justicia es evidente. Los responsables de las expulsiones, de los campos de tránsito, de las marchas forzadas, rara vez enfrentaron consecuencias. Los estados implicados construyeron su legitimidad sobre el resultado de esas expulsiones, y ningún tribunal internacional los cuestionó. Los expulsados quedaron atrapados en una paradoja. Fueron víctimas de crímenes masivos, pero por su nacionalidad y por el contexto histórico de la guerra, se les negó durante décadas el derecho a ser vistos como tales. Esa negación de memoria es quizás la forma más cruel de prolongar el sufrimiento. No bastó con perder la casa, la tierra, la lengua y la comunidad. También se les arrebató la posibilidad de contar su historia en público y de ser reconocidos como parte de la tragedia europea del siglo XX. Hoy, cuando quedan vivos apenas los últimos testigos directos, la tarea de recordar se vuelve aún más urgente. Sus voces, sus relatos, sus documentos son la única garantía de que no quedarán reducidos a una estadística difusa o a un pie de página en la historia. El llamado final es claro. No se trata de justificar ni de minimizar lo que otros sufrieron durante la guerra, sino de reconocer que estas personas también fueron víctimas y que el dolor no puede medirse según la nacionalidad. Negarles ese reconocimiento es repetir la injusticia. La miseria, el rechazo, el silencio y la deshonra que marcaron sus vidas son parte inseparable de la historia europea. Ignorarlo solo perpetúa la división. Recordar a los expulsados no significa borrar otras memorias, sino hacer justicia a quienes durante demasiado tiempo fueron olvidados por todos.